Bueno chicos, vamos a hablar hoy del atributo, ¿vale? El atributo es un complemento del verbo. Recordad que cuando teníamos un sintagma verbal, obligatoriamente teníamos un verbo, que decíamos que era el núcleo, y todo lo que no fuera el núcleo eran complementos del verbo. Bueno, los complementos del verbo pueden ser muchos y diferentes. Entonces vamos a empezar a verlos uno a uno y vamos a empezar por el atributo. El atributo es, como hemos dicho, un complemento del verbo y tiene de especial que solo aparece en los predicados nominales. Es decir, nunca vamos a encontrar un atributo en un predicado verbal. Por tanto, el atributo va a ir obligatoriamente siempre con los verbos copulativos ser, estar o parecer. Si tenemos otro verbo, no vamos a tener atributo, ¿vale? Siguiente característica. Es obligatorio en el predicado nominal. Es decir, hemos dicho que solo aparece en el predicado nominal, pero es que si hay un predicado nominal, obligatoriamente tiene que haber un atributo, ¿vale? Siempre, siempre, siempre que tengamos ser, estar o parecer, en el predicado tiene que haber un atributo. Es obligatorio. Más características del atributo. ¿Qué forma puede tener un atributo? Pues un atributo puede tener forma de sintagma adjetival, es decir, su núcleo puede ser un adjetivo. Puede tener forma de sintagma nominal, es decir, su núcleo puede ser un sustantivo o un pronombre. Puede ser un sintagma preposicional, es decir, puede empezar por preposición. Y puede ser también un sintagma adverbial, es decir, que su núcleo puede ser un adverbio. Más características. El atributo se puede sustituir por el pronombre lo. Lo vamos a ver luego a continuación en los ejemplos, ¿vale? Pero una característica del atributo es justamente esa, que se puede sustituir por lo. Ojo, siempre por lo. Me da lo mismo que el atributo sea masculino, femenino, singular o plural. Da igual, siempre se sustituirá por lo. Y la última característica del atributo es que concuerda en género y número con el sujeto. Por tanto, si el sujeto es, por ejemplo, masculino singular, el atributo también va a ser masculino singular. Si el atributo es femenino plural, si el sujeto es femenino plural, el atributo también va a ser femenino plural. Vamos a intentar ver ejemplos de atributo para entenderlo mejor. Tengo una oración que dice: su hermana pequeña es directora de un banco. Para analizarla, vemos lo primero, el verbo. El verbo es. Ya sabemos, porque lo hemos estudiado, que el sujeto es su hermana pequeña, ¿vale? Esto es el sujeto. Por tanto, todo lo que no es sujeto es predicado. Este va a ser el predicado. Como tengo el verbo ser, tengo un predicado nominal. Bien, ahora, cuando tengo el predicado nominal, hay dos elementos que van a estar siempre, siempre. Uno, el verbo copulativo, ya lo sabemos. Verbo copulativo porque si no, no hay predicado nominal. Y el segundo, como hemos dicho al principio, es el atributo, porque recordad que hemos dicho que siempre que tengamos un predicado nominal, dentro tiene que haber un atributo. Entonces tenemos que buscar el atributo y lo vamos a buscar precisamente con estas tres características que tenemos aquí. Por la forma. La forma no nos va a ayudar mucho porque ya veis que puede ser prácticamente cualquier tipo de sintagma. Pero sí estas dos, la concordancia y la sustitución por lo. Vamos a ver. Es directora de un banco. ¿Hay algo aquí que se pueda sustituir por lo? Es decir, cuando yo digo esta oración, la hermana pequeña es directora de un banco, ¿podría decir, por ejemplo, su hermana pequeña lo es? Parece que sí, ¿verdad? Bueno, fijaos entonces que lo sustituye a todo esto. Todo esto. Lo es directora de un banco. Así, esto va a ser el atributo. Y la segunda característica para estar seguros de que es atributo es la concordancia. Directora es femenino singular, igual que hermana, que es el núcleo del sujeto, es femenino singular. Si yo dijera su hermano pequeño, tendría que decir su hermano pequeño es director de un banco. Es decir, que directora, el núcleo de todo esto, concuerda con el sujeto. Así pues, efectivamente, esto es el atributo. Como directora, que es el núcleo del atributo, es
un sustantivo, esto es un sintagma nominal atributo. Vamos con el siguiente ejemplo. Ese pájaro parecía peligroso en el árbol. Bueno, tenemos el verbo parecía, empezamos siempre por el verbo. Verbo parecer, por tanto, es un verbo copulativo. Tenemos claro que el sujeto es ese pájaro, este es el sujeto, ¿verdad? Y todo lo que no es sujeto es predicado. Bien. Verbo copulativo parecer, por tanto, predicado nominal. Ahora necesitamos buscar el atributo, porque siempre que hay predicado nominal hay verbo copulativo y atributo. Ojo, el atributo no es todo lo que me queda necesariamente en el predicado, ¿vale? Tenemos que ver qué es lo que se sustituye por lo. Ese pájaro parecía peligroso en el árbol. Ese pájaro lo parecía en el árbol. En el árbol me dice dónde parecía peligroso. Es decir, que lo se refiere solamente a peligroso, ¿vale? Por tanto, el atributo es solamente peligroso. Este es el atributo. Como peligroso es la única palabra que hay, tiene que ser el núcleo, y como peligroso es un adjetivo, esto es un sintagma adjetival. Fijaos en la diferencia entre esta oración y esta oración. La diferencia está en que aquí de un banco se refiere a directora, directora de un banco. Por eso el atributo ocupa todo, ¿vale? Y por eso todo se sustituye por lo. Su hermana pequeña lo es directora de un banco. Sin embargo, en la de abajo, en el árbol, no se refiere a peligroso, no es peligroso en el árbol, es solamente peligroso. Y luego en el árbol me dice dónde está el gato, ¿vale? O dónde parecía peligroso, mejor dicho, el gato. Por tanto, este en el árbol no va con el atributo. Aquí el atributo es solamente peligroso. Y si os parece, terminamos de analizar lo que sabemos. Ya sabemos analizar sintagmas nominales. Todos los sujetos son sintagmas nominales, así que vamos a analizarlos. Este sintagma nominal tiene como núcleo hermana, su es el determinante, y sabemos que en un sintagma nominal todo lo que no es ni determinante ni núcleo es complemento del nombre. El otro sintagma nominal sujeto, pájaro, es el núcleo y ese es el determinante. Bueno, pues a partir de ahora, chicos, ya tenemos que saber analizar predicados nominales, o por lo menos tenemos que saber localizar el atributo, ¿vale? Y ya sabemos analizar los sujetos, que siempre son sintagmas nominales. Los próximos os tocan a vosotros.